Gracias a Dios que nos permite conectarnos y estar de esta manera unidos. Le llamé a esta plática dos lecciones de fe para la vida real. Cuando somos discípulos de Jesucristo, Él va a querer llevarnos a donde nuestra fe sea inquebrantable y nuestra dependencia de Él sea total. Él no quiere que nos conformemos con menos de lo que tiene preparado para nosotros. Él no va a parar hasta no llevarnos a ese punto donde Él quiere. Y para esto, para que esto suceda, nos va a llevar a una vida que esté cada vez más acorde con sus principios. Su objetivo es que tu vida y la mía sea tan eficaz como lo fue la de él aquí en la tierra y la de sus discípulos. Su objetivo es ese, que tu vida y la mía sean eficaces para su reino. Pero ¿qué busca en nosotros? Fíjense, que Jesús sea suficiente en nuestra vida. No solo una idea que nos haga sentir bien, como si fuera una terapia. No, pues ya, yo ya, nada más con ir el domingo ya me sentí mejor, ¿no? Como algo terapéutico. No es así. Él quiere también confrontar nuestra vida, del yo puedo solo, que es la autosuficiencia, para que vivamos plenamente bajo su bendición. Por eso es que quiere quitar, deshacer nuestro yo puedo, yo solito puedo. También quiere enfrentar el pecado. Y cuando hablamos del pecado es todo aquello que nos desvía, todo aquello que nos desvía del objetivo que Él tiene para nosotros. Y eso es para poder sacar todo nuestro potencial, como lo hizo con sus discípulos. También quiere trabajar para que nuestra voluntad, tu voluntad y la mía, nuestra voluntad, ceda a la suya y el Espíritu Santo pueda fluir libremente. A veces la gran oposición para nosotros o para que fluya el Espíritu de Dios es nuestra voluntad, somos nosotros mismos. Por eso es que Dios quiere trabajar en nuestra voluntad para llevarnos a ese punto. Y así llevar nuestra vida a la victoria tan anhelada que todos hemos esperado en algún momento. Pero esta viene como resultado, fíjate bien, del proceso de santificación que Él haya estado haciendo en nuestra vida. Dios está muy al pendiente de tu vida y de la mía. Y Él va a estar trabajando en nosotros de esta manera. Pero vamos a aprender de una historia que por mucho tiempo me pareció muy inquietante. Siempre vemos a Jesucristo en contacto con las personas, siempre lo vimos piadoso, amoroso. ¿Se acuerdan del hombre que se le acercó y que le dijo, si quieres, puedes sanarme? Y él le dice, si quiero, y lo sana. Vemos al ciego Bartimeo que gritaba y que decía, no me importa quién me escuche, yo quiero que él me toque. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo cuando los demás lo callaban? Déjenlo en paz. O sea, lo defiende y lo abraza. A la mujer samaritana, ¿qué les dice a sus discípulos? Me es necesario pasar por ahí, porque él tenía un encuentro con ella y claro, de ahí se iba a desatar muchas cosas también para ese pueblo. Pero, pero vemos en esta historia que vamos a ver, este, a Jesús, pero diferente, muy diferente
a como lo vimos, lo hemos visto en todo este narrar de su vida. Les voy a leer el versículo de Marcos 7:24 y después voy a seguir con la narración de Mateo. Los dos lo narran, pero Marcos hace una aclaración y después ya Mateo hace esa, ya ven cómo era Mateo que describía totalmente lo que estaba pasando. Entonces, vamos a ver, esta es la historia de la mujer sirofenicia. Fíjense bien. Marcos 7:24 dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Él se va a la tierra de Tiro y de Sidón, ¿ok? De Sidón, perdón. Luego Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Fíjense bien, subrayen eso. Número uno, que Jesús salió. Número dos, dice que la mujer clamó, pero Jesús no le respondió. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras de nosotros. Él respondiendo dijo, se dirigió a ella, obviamente, le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¡Guau! ¡Qué narración! ¡Qué narración! Vemos, fíjense bien, después Jesucristo, les voy al el escenario, ¿no? Jesucristo, momentos antes o días antes, porque tuvo que salir al extranjero, tuvo una confrontación muy fuerte con los fariseos y con los escribas. En ese momento de su ministerio, ya estaban, lo acosaban con muchísimas preguntas estos personajes. Los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, todos ya estaban tras de él. Él había tenido una confrontación acerca de los ritos y de las costumbres y de una libertad que ellos no podían entender. Ni sus propios discípulos lo estaban entendiendo. Incluso hasta si vemos antes de esta narración, vemos que les dice, ustedes también no entienden, o sea, también confronta a sus discípulos. Vemos a Jesucristo, lo que narra Marcos, que quería pasar un tiempo con sus discípulos, a solas y hace un viaje al extranjero. Yo imagino para no estar tan sumido ahí en todo lo que los fariseos y todos lo estaban siempre acosando. Entonces salen. También notamos, fíjense bien, Jesucristo quería pasar un tiempo a solas. Él había tenido una confrontación con estos personajes. Pero también notamos a una extranjera gritando tras ellos. Y así Jesús no pudo pasar desapercibido. Igualmente, nos percatamos de los discípulos contrariados diciéndole, despídela.
sea, ¿qué hace esta siguiendo y gritando? No, no, te va a descubrir, ¿no? Y vemos ese escenario, ¿ok? En este pasaje existen dos enseñanzas importantes y esas dos enseñanzas son para nosotros, para nosotros. Una es como gentiles alcanzados por la gracia o hijos de la gracia. Nosotros, que no somos judíos, fuimos alcanzados por la gracia, somos hijos de esa gracia, ¿ok? Y la otra, como discípulos, ¿ok? Entonces, Jesucristo está dando estas dos enseñanzas y nos las deja dos en una. Una como hijos de la gracia y la otra como sus discípulos, ¿ok? Bueno, entonces, esta historia se va a mover como discípulos y como hijos de la gracia. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con nuestra historia. Jesucristo, número uno, no hace nada por casualidad. Nada. Todo lo que te sucede, ya sea directa o indirectamente, Dios siempre va a querer enseñarte algo. Él tenía una enseñanza para sus discípulos y para la mujer extranjera. Notemos que los discípulos no eran los protagonistas de la historia. Sin embargo, Jesucristo quería que aprendieran algo como discípulos. En cada situación que enfrentamos, Dios quiere enseñarnos. Al entender esto, radicará que salgamos diferentes de cualquier situación difícil. O simplemente esa enseñanza se fue y entonces nuestra vida no creció y hasta nos puede ir sumiendo más. Por eso, cada situación que enfrentemos, directa o indirectamente, Dios quiere que aprendamos algo para nosotros. Un ejemplo, una vez estaba yo en la Parisina, iba a comprar, quién sabe qué iba a comprar, no me acuerdo. Pero yo, como siempre, tengo prisa, entonces tenía yo prisa, sí. Y la señorita, pues estaba tardando muchísimo y yo así ya estaba a punto de decirle, ya, por favor, pero la señorita, ya había una fila de personas que estábamos esperando y la señorita dice, me permiten un momento, es que algo le había sucedido, ya no lo recuerdo bien. Y una señora atrás de mí le dice, no se preocupe, tómese su tiempo, nosotros vamos a esperar. Yo sentí una vergüenza porque dije, Dios mío, la que tendría que estar diciendo eso y no estarse desesperando, tendría que haber sido yo, que conozco a Dios. La señora no sé si lo conocía o no, pero yo tendría que, mi reacción tendría que haber sido esa y no la de desesperación. Fíjense bien, aprendí de una situación cotidiana, pero Dios me enseñó algo a mí. Y así nos pasa. A veces no somos los protagonistas de lo que está sucediendo, otras veces sí, pero en cualquiera de las dos, lejos de que nos pongamos nosotros nada más como en una butaca de cine, a ver qué sucede con los personajes y a ver cómo se las arreglan. Y a veces hasta nos ponemos como en el cine, ¿no? Este es el malo, o este es el bueno, esta persona es la mala, así nos ponemos. Lejos de ponernos así, es aprender de lo que está sucediendo para, para
nuestro crecimiento, que era lo que Jesucristo les quería enseñar a sus discípulos en ese momento. Entonces vemos que Jesucristo nada hace por casualidad. Jesucristo sabía lo que iba a pasar, lo que sucedería. Anteriormente en las narraciones de la Biblia dice que a Jesucristo nadie le tenía que decir cómo eran las personas, porque él conocía el corazón de cada una de ellas. Él sabía lo que iba a suceder, pero como siempre, él quería enseñar algo. Entonces, Jesucristo nada hace por casualidad. Las cosas a las que te enfrentas no son por casualidad. Es porque Dios tiene un propósito en ti y en mí. ¿Ok? Entonces, número uno, Jesucristo no hace nada por casualidad. Vemos que entra ahí la mujer. Una mujer que grita algo inusual para una mujer extranjera, incluso si eso lo hubiera gritado un judío, también hubiera sido inusual. Les voy a decir por qué. Le grita, Señor, hijo de David. Es de llamar la atención que esta mujer grita su nombre como hijo del linaje del rey David. Por lo tanto, es el Mesías. Ella era extranjera. Era un término que usaban los judíos para el Mesías. Y hasta ese momento, fíjense bien, sus discípulos también tenían algunas dudas acerca de si era él el Mesías o no. Ellos como que decían, híjole, pues sí, sí vemos grandes cosas, pero ¿será o no será? Todavía tenían sus dudas, pero esta mujer, no sé si Dios se los reveló, no sé si ella siguió su trayectoria. Ahora es más sencillo, ¿no? Se puede seguir una trayectoria por internet, por muchas cosas, pero antes no. No sé si es de lo que escuchaba o si ella había leído algo, no lo sabemos. Pero ella grita esto. Pero fíjense bien, los discípulos tenían esas dudas, pero ella no dudó en exaltarlo como Señor y como Rey. ¿Qué enseñanza tiene para nosotros? La pregunta para nosotros es, ¿cómo nos acercamos a Jesús? Somos hijos de la gracia, pero también somos sus discípulos. ¿Cómo nos acercamos? Nuestro corazón, en nuestro corazón debe estar este título para Él, el Señor y el Rey de nuestra vida, el que está por encima de todo. Era lo que ella estaba diciendo. Señor, hijo de David. Señor, y eres el Rey, ¿ok? Por encima de mí, de lo que yo quiero, de mis deseos. Tú estás por encima. Cuando nos acerquemos a Dios, nos tenemos que acercar con ese título en nuestro corazón. Ahora, la pregunta para nosotros, ¿lo reconocemos con ese título como Rey y como Señor? Si la respuesta es sí, entonces nuestro corazón tendrá que estar confiado en su poder, en su amor, en su perdón, en su gracia, en todo lo que es Él, en su soberanía, en su grandeza. Jesús no quería que sus discípulos
tuvieran dudas acerca de él. Y los lleva, porque dice la narración que él quería estar un tiempo a solas para que ellos tuvieran ese aprendizaje con él. Él necesitaba, tenía el tiempo contadito, él nada más tenía 3 años para enseñarles. Y él quería pasar el tiempo que más pudiera con ellos. Y toma este tiempo ahí, en esta tierra, en el extranjero. Y ahí esa mujer extranjera les enseña la forma en la que nosotros, tanto los hijos de la gracia como los discípulos, nos tenemos que acercar a Él. Entonces, me llama la atención, porque aquí empieza, no le responde. Fíjense, ella le habla con ese título, era para que Jesucristo dijera, ay, 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 esta sí me reconoció a mí. No le responde, ni siquiera a esa exaltación como persona, que le da como persona, o sea, como rey, ni a la petición de la mujer, no le responde. Fíjense bien, no está diciendo que no la escucha, claro que la escuchó, pero no le respondió. Como que empieza como, si lo vemos de este lado, vemos como una resistencia, ¿ok? Jesucristo siempre, siempre nos va a escuchar, siempre. Eso no lo tenemos que dudar. Él nos escucha, pero a veces hay una resistencia, pero con un objetivo siempre. Jesucristo quiso, número uno, ver si correspondía lo que la mujer expresaba con lo que verdaderamente había en su corazón. No porque él no lo supiera, sino porque a veces nosotros mismos no lo sabemos. No sé si les ha pasado. Yo les puedo decir, es que ustedes aman a Dios o amamos a Dios y todos vamos a decir, claro que sí, pero Dios nos va a llevar a que enfrentemos eso en la vida diaria para ver si así es, ¿ok? Porque si lo hacemos, entonces vamos a actuar de acuerdo a Él. Esto es muy importante. Entonces Él como que empieza esa como resistencia. En ella quiso probar si estaba de acuerdo con lo que ella estaba expresando. Y a sus discípulos la fe que ellos debían de tener. Entonces, para acercarnos a Jesucristo, debemos tener aquí en nuestro corazón ese letrero de tú estás por encima de mí y de mis deseos. Pero, pero, quiero seguir avanzando en esa fe. Y entonces Jesucristo estira, como las liguitas, ¿no? La va estirando. ¿Hasta dónde podemos llegar con la fe que tenemos? ¿Hasta dónde puedes llegar? Esa es una pregunta para ti y para mí. ¿Hasta dónde podemos llegar con la fe que tenemos ahorita, ahorita mismo? ¿Hasta dónde puedes llegar? Porque Jesucristo va a hacer esto. ¿A dónde puedes llegar? Y es lo que hace con esta mujer. ¿Hasta dónde puedes llegar? La resistencia de Jesús la lleva al punto máximo de la historia o a la cúspide de esta historia. Y le dice, no es bueno dar el pan
que es para los hijos, no es bueno, es el pan que es destinado para los hijos, o sea, para el pueblo de Israel, y dárselo a los perrillos. ¡Guau! ¡Qué respuesta! ¡Qué respuesta! Acuérdense que Jesucristo venía de esa confrontación. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo con esta respuesta? Porque acuérdense que sus discípulos habían dudado en esa confrontación, habían dudado también. Por eso les dice, ¿ustedes también están dudando? Habían dudado de lo que Jesucristo les decía, porque hablaban del pan y decía, no, no todo lo que come el hombre es lo que come el hombre no lo contamina, sino lo que sale del corazón, lo que vamos guardando en el corazón, eso es lo que nos va a contaminar. Y acuérdense que en ese tiempo el pueblo de Israel, los fariseos, todos tenían, hasta la fecha, los ortodoxos tienen ritos muy específicos para la cuchara. Si una cuchara la tomas tú y no estás totalmente purificado, la tienen que enterrar en tierra no sé cuántos meses. Entonces, es unos ritos muy así limitantes para la libertad, ¿no? Pero libertad espiritual, a eso me refiero. Y entonces sus discípulos estaban dudando también. Y por eso, fíjense bien, da esta enseñanza. Y le dice, no es bueno que les dé, porque lo estaban escuchando los discípulos. Estaban escuchando los discípulos, eso tenemos que tener mucha atención. Y dárselo a los perrillos, recuerden que los judíos llamaban perros a todos los que no eran judíos. Así se les llamaba. O sea, así nos hubieran llamado a nosotros, ¿ok? Entonces, Jesucristo toma ese término y lo aplica aquí para que ellos pudieran entender el significado de la libertad que estaban a punto de presenciar. Y con la mujer era, qué bueno que tienes fe, pero ahora tienes que expresarlo. ¿Hasta dónde quieres llegar con esta fe que tienes? Porque a lo mejor no te alcanza, como nos pasa a nosotros, que Jesucristo nos tiene que extender, porque a veces pensamos que con nuestra fe debe de crecer en Él. O sea, cuando hablo de fe, hablo de nuestra confianza en Él. Tiene que ir creciendo. No se puede quedar así, sino tiene que ir creciendo de tal forma que toda nuestra vida esté completamente a su disposición sin que nos quedemos con cosas, nos quedemos para nosotros, bueno, Señor, mira, tú haces esto por mí y yo sigo haciendo de mi vida lo que yo quiera. Eso es lo que Dios no quiere que suceda en nuestra vida. Entonces, a esta mujer entra en el escenario y jala, jala, jala. Entonces, Dios nos quiere ahí como hijos de la gracia. ¿A qué quieres renunciar? ¿Qué quieres renunciar? ¿Hasta dónde estás dispuesto o dispuesta a renunciar? Porque esto va a ser pasado o empieza el proceso de santificación, donde tendremos que renunciar a lo que somos, cómo nos concebimos, y esto es igual a humillación. ¿Ok? Qué bueno que tenemos fe, pero esta debe ser pasada por un proceso de santificación en donde tendremos que renunciar a lo que somos, cómo nos concebimos y cómo actuamos, o sea, humillación. ¿Ok? Recuerden,
somos hijos de la gracia, también somos sus discípulos. Pero en estas dos posiciones que tenemos, Dios nos va a llevar a ese punto. Y Él no va a parar, Él no para, Él no se cansa, Él tiene todo el tiempo. Ahí es donde Dios nos quiere, porque su objetivo es llevarte a una vida victoriosa, en donde el fruto será el agua viva saliendo de ti y de mí, para exaltar su nombre en donde estemos. Casa, trabajo, en la calle, en donde estemos. Dios quiere penetrar profundamente en tu corazón, transformar nuestra manera de verlo y de vernos, cambiar nuestros pensamientos por los de Él y nuestra fe llevarla a un nuevo nivel. Fíjense bien, esta mujer nos enseñó a sus discípulos cómo debe de ser la fe. Le dice Jesucristo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Total humillación. Total humillación. ¿Cuánto estás dispuesto? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar con Jesús? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Dios nos quiere humillados, porque ahí es donde Él nos puede levantar. No hay otra manera. No hay otra manera. Y eso está esperando de cada uno de nosotros. La humillación. El resultado, su hija sana al instante. Oh mujer, grande es tu fe, le contesta Jesucristo. Hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. ¡Wow! Ahí nos quiere Dios. Ahí nos quiere Dios. Dios nos quiere llevar a vivir en nuestra vida cotidiana, a experimentar el poder de Dios. Ahí es donde nos quiere llevar. Él no quiere que nuestra vida esté como ¿cómo les digo? Como sí, Señor, yo estoy contigo, pero acá hago mi vida como yo quiera, yo decido como yo quiera, yo manejo mi vida como yo quiera, yo me enfrento a las personas como yo quiera, yo lo hago todo por mi cuenta, tú nada más bendíceme, tú nada más ayúdame, tú nada más haz lo que yo te diga que hagas. No, no es así, no es así. Dios quiere que empecemos procesos con Él de santificación. Y Él usa nuestra vida, nuestras circunstancias para meternos a ese proceso. Dios no te quiere así.
Dios no te quiere como estás así. Bueno, te ama, sí, pero no quiere que tu situación esté así, sino quiere llevarte a un punto más alto de tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Y no va a parar. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, cada circunstancia que enfrentes, tienes que preguntarle a Dios, ¿a dónde quieres llevarme? Porque aquí estoy, como esa mujer. Aquí estoy, humillada o humillado, para que tú trabajes dentro de mi ser, para que tú hagas lo que tengas que hacer. Así como dijo esta mujer, sí, aunque sean las migajas que comen los perrillos, eso yo quiero comer. Sí, ese es el corazón que Dios quiere para exaltar. Ese es el corazón. Porque recuerden que estamos en el reino de Él. Y en su reino se vive con ese corazón humillado hacia Él. Voluntariamente. Él no lo va a hacer. Esta mujer lo hizo voluntariamente. Una humillación voluntaria. Eso es lo que Dios quiere para tu vida y para la mía. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar con Jesús? ¿Hasta dónde? Los discípulos tuvieron que aprender que con Jesucristo es llegar de esa forma. En el corazón, con un Dios exaltado como nuestro Rey y nuestro Señor. Y en nuestra vida, humillados para que Él haga su voluntad en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere. Ellos tuvieron que aprender eso y nosotros también. Por eso estas dos enseñanzas nos las deja Jesucristo para que en una sola, en una sola, narración nos deja las dos enseñanzas, pero es para ti y para mí, porque Dios nos quiere con un corazón como el de ella, como el de esta mujer, que dijo, yo deseo, yo creo que este hombre puede hacer la diferencia en mi familia, en mi hija, en mí. Y se entregó totalmente y fue más allá, hasta donde Jesucristo la quiso llevar. Y de ahí la exaltó, le dio la victoria que ella anhelaba. Las victorias no siempre vienen porque repitamos muchos versículos de la Biblia y digamos, no es que yo ya me lo sé, no viene por eso. La victoria viene cuando nuestro corazón se humilla delante del Rey, se humilla voluntariamente delante de Él. Y entonces le dice, sí, aquí estoy, y haz conmigo como tú quieras. Lo mismo lo hizo Jesucristo en el Getsemaní. No es como yo quiera, es como sea tu voluntad, humillado totalmente ante la grandeza del Rey. Acuérdense, Jesucristo, no como tú y yo. Ahí nos enseña también este mismo corazón de la mujer. Humillados, humillados. ¿Hasta dónde quieres? La pregunta para nosotros, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Ve? ¿Hasta dónde la quieres? Permitir que Jesucristo esté. Ahí está. Jesucristo está listo. Y Él quiere trabajar en nosotros. Y quiere que cada circunstancia se convierta difícil, se convierta en una perla para nuestro corazón.
en una joya para nuestro corazón. Eso es lo que Él quiere. Las circunstancias difíciles las vamos a seguir enfrentando. Hoy, mañana, pasado, no sé. Las vamos a seguir enfrentando. El punto aquí es cómo las vamos a enfrentar. Queriendo resolver las cosas como siempre, o que Jesucristo entre como Rey y como Señor de nuestra vida. En nosotros está. Yo quisiera que tomáramos este tiempo para orar, que le dijéramos a Dios, ahí en nuestro corazón, qué es lo que Dios quiere que haga contigo y hasta dónde estás dispuesto a llegar. Padre, aquí estamos, Señor, aquí estamos. Obra, Señor, en nuestros corazones, como tú quieras obrar. Si estamos enfrentando o hemos enfrentado situaciones complicadas o las vamos a enfrentar, pero las queremos enfrentar contigo, como esta mujer. ¿A dónde nos quieres llevar? No sabemos. Lo que sí sabemos es que tú los escuchas y estás dispuesto a transformar nuestra realidad en una victoria tuya. Y eso queremos, Señor. Eso queremos. Queremos ir avanzando de tal manera que nuestra vida esté totalmente entregada a ti, totalmente humillada a ti. Eso queremos, Señor. Que nuestro corazón cada vez esté más confiado en ti, que esa es la fe. Que nuestro corazón cada vez confíe más en ti, en tu poder, en tu amor, en tu grandeza, en tu piedad, en tu misericordia, en tu soberanía, en todo lo que tú eres, Señor, que nuestro corazón esté confiado en eso. Ayúdanos a avanzar. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por estos tiempos. Yo te pido, Señor, yo bendigo a cada uno de los que están escuchando esta plática y los que la van a escuchar. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, si están pasando por circunstancias difíciles, yo te pido, Padre, que seas tú revelándote a sus corazones, tu espíritu revelándose a ellos para mostrarles hacia dónde los quieres llevar. Señor, revélate a cada uno de nosotros, revélate a cada uno, Señor, en cada circunstancia. Gracias, Padre, te amamos, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Amén.